Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, él es editor de la revista Análisis Semanal, Economista Burneo. Hace muy pocos días usted publicó en TikTok el pensamiento y las intenciones de cada uno de los binomios que pugnan hoy por llegar a la presidencia y vicepresidencia de la República. Un breve y puntual análisis. Quisiéramos saber qué es lo que podemos esperar y quisiéramos agradecerle su enfoque en términos de descentralización. La centralización o el centralismo es uno de los más graves problemas que afectan en forma directa a los habitantes del sur ecuatoriano. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente el tema de centralismo es un problema para todo el país, porque quien está lejos de la realidad local no conoce la realidad local, no puede tomar las mejores decisiones. Y entonces eso lleva a enormes desperdicios de recursos, a decisiones equivocadas. Por eso es que es tan importante seguir profundizando en descentralización. Los candidatos, de lo que yo leí en los planes de gobierno, de los candidatos más opcionados, no le dan un enfoque fuerte al tema de descentralización, hablan más bien, y la prioridad que ellos tienen es la de recuperar el rol del Estado, y vemos que ya hay candidatos, por ejemplo, el correísmo en su momento, y ahora representado por González, tiene esta visión de ampliar el rol del Estado, centralizar, concentrar poder en el Ejecutivo. Entonces tiene una visión más bien la inversa, no la de descentralizar, sino la de concentrar el poder. Descentralizar significa repartir el poder, reducir el poder de quien está en el gobierno central. Y eso es algo que a nuestros políticos no les gusta, porque implica que entreguen parte del poder, que no lo decidan todo en el país, sino entender que hay autoridades locales que están mucho más cerca de las comunidades y quienes deben tener poder y evidentemente recursos. Entonces eso implica también distribuir los recursos. Entonces no va muy alineado con la visión que tienen muchos de los candidatos. En resumen, de los cuatro principales candidatos los que están encabezando las encuestas, los cuatro hablan de recuperar el rol del Estado, y eso implica también recuperar un poco más de control y de acumular ese poder. El desafío va a ser, y ese desafío al final del día viene de las mismas comunidades y de todo el país, que tenemos que seguir presionando para que se dé esa repartición de poder y repartición de recursos, que se dé esa descentralización efectiva, porque la descentralización existe en el papel, en las leyes, pero en la práctica las decisiones siguen siendo muy centralizadas. Quisiéramos preguntarle también su opinión sobre una intención que surgió también en un reciente diálogo con Fernando Santos, confirmada por él, de que se ha puesto en marcha un sistema de fideicomiso para recolectar lo que producen las empresas eléctricas de distribución en el país. Un tema nuevamente relevante para nosotros aquí en la provincia de La Suay. La empresa eléctrica regional Centro-Sur, el EGAUSTRO, fueron proyectos locales, fueron creciendo desde hace muchísimos años y han demostrado históricamente una eficiencia muy alta, con los mejores índices en cuanto a su manejo en el país. Estas, de alguna manera, ya fueron tomadas por el sector público, particularmente en la época de Rafael Correa. Hoy funcionan con directorios mixtos, pero siguen tomándose decisiones polémicas. La empresa eléctrica regional Centro-Sur tiene que entregar a través de este fideicomiso todos sus ingresos al Estado central, en donde se fundirán con los fondos de todas las empresas del país, algunas muy ineficientes y otras afectadas muy gravemente por la corrupción. Preocupa aquí en la ciudad de Cuenca este tema en cuanto a ya la falta de manejo. Vendrá nuevamente un manejo totalmente centralizado de la empresa, con el agravante de que hay fondos locales que se generan indexados a la electricidad, entre ellos la recolección de basura o los fondos que sustentan al benemérito Cuerpo de Bomberos. ¿Qué opina usted sobre la constitución de este fideicomiso que, según el ministro, tiene un propósito fundamental, el de generar un sistema de prelación para pagar primero a productores privados de energía? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de iniciativas, sobre todo porque el sector eléctrico del Ecuador tiene un grave problema. El primer problema que tiene es un sistema absolutamente estatista, en donde no existe realmente un mercado de electricidad, en donde el Estado es el que bloquea cualquier intervención, y es un sistema en donde no se fomenta la inversión.
Entonces el Estado es como el perro del hortelano, no come ni deja comer. No hay recursos para invertir, no invierte en nuevas instalaciones. Estamos a las puertas de un estiaje que puede ser bastante fuerte y que pueden retornar los apagones. Ya Colombia nos dijo, no cuenten conmigo. Desde octubre en adelante yo no les voy a vender energía. Y sin embargo, en el Ecuador seguimos con este modelo estatista en donde es el Estado el inversionista y no abre la puerta para que haya inversores privados en el sector. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las empresas públicas tienen que además entregar sus recursos al Estado, que los utiliza para poder financiar su gasto público. Entonces el Estado, o sea, el problema es completo, porque no solamente que el Estado es el único que invierte, sino que como el Estado no tiene recursos y el Estado y el gobierno central siempre le falta dinero, absorbe todos los excedentes que pueden existir en las empresas públicas y les deja sin recursos para invertir. Entonces, aparte de que no hay inversión privada, en el sector público el Estado se consume todos los recursos disponibles y tampoco hay inversión pública. Entonces, hay un gran desafío. Yo creo que el desafío del país es crear un mercado de la energía eléctrica en donde puedan participar activamente inversiones privadas al máximo e inversiones públicas al máximo. Es decir, maximizar. No podemos ser excluyentes, es decir, o los unos o los otros. Eso es insuficiente, porque ninguno de los dos, ni el sector privado ni el sector público, tiene recursos suficientes como para satisfacer toda la demanda que se requiere de inversión en electricidad. Entonces, el desafío es muy grande y ojalá que el estiaje no sea tan fuerte como anuncian por efecto del Niño. El Niño produce estiaje en la cuenca amazónica y tenemos que estar preparados porque eventualmente los apagones van a ser más temprano que tarde. Ya para final de año podríamos estar con fuertes apagones porque no podemos contar tampoco con la energía de Colombia. En otro tema en el cual tiene que ver el centralismo, economista Costa, que lo comentábamos justo antes de la entrevista con usted, es este desensamblaje que se ha hecho de gigantescas esferas para acopio de gas, en este caso gas licuado de petróleo, producto de un contrato plagado por la corrupción con Caminosca, con Odebrecht, pero que al final ha resultado en un perjuicio. Un proyecto económico que tenía validez porque daba soberanía energética, seguridad energética, no solo a la SOAI, al austro del país, ha sido desensamblado. Como la mejor solución, se llevan estas esferas a Chorrillos, según el propio ministro, para tener allí la posibilidad de comprar gases del exterior, de alguna manera favoreciendo también al sector privado, pero desaprovisionando a la SOAI de este colchón de seguridad en materia de energía, que ya lo hemos sufrido en paros nacionales o con los bloqueos de las carreteras. Le traigo este tema porque está de por medio también el proyecto de gas natural Amistad, que el ministro nos ha dicho que en esta semana se vaya a licitar. Esto ha sido también materia de muchísimos comentarios periodísticos en cuanto al manejo que ha hecho el Gobierno Nacional y el Ministerio de Energía. ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto y el momento en el cual el gobierno estaría ya lanzando la licitación? Mire, yo creo que es lamentable que en el país estos temas se manejan por intereses de empresas particulares que mueven la opinión pública y la balanza para un lado y para otro. Nos quieren vender como que no hay que importar gas natural, solamente hay que producir, lo cual es un error. O hay otros intereses que dicen no hay que producir, solo hay que importar, lo cual también es un error. Tenemos que importar y tenemos que producir. Y es lamentable que el país, y hablando específicamente para el caso de Cuenca, es una pérdida gigantesca que desde hace tantos años no se ha podido dar el uso, la transformación energética para usar gas natural. Cuenca tiene una industria muy importante, la industria de la cerámica, que tiene que ser competitiva. Y uno de los temas críticos para la competitividad en esa industria es la energía. Si no tiene energía barata, deja de ser competitiva. Y por eso es que se buscan protecciones, aranceles, que no estén en acuerdos comerciales. Esa es la visión equivocada. La manera de trabajar es construyendo competitividad. Entonces, el país tiene que tomar medidas definitivas. Cuenca debería de haber tenido hace muchísimos años ya abastecimiento de gas natural. ¿De dónde? Si es que no hay producción nacional todavía, importado. Cuando haya producción nacional, compraremos del más barato. Si el más barato es del nacional, compramos del nacional. Pero si el más barato es de importado, compramos del importado. O una mezcla de los dos. Lo que no se puede jugar es con la competitividad de una industria, como es en el caso de Cuenca, obligándola a comprar energía más cara
cuando existen alternativas mucho más convenientes como es el gas natural, una energía muy limpia. Pero en esta pugna de intereses de los unos y los otros, los que quieren la producción en Campo Amistad y los que no quieren que haya producción en Campo Amistad, el resultado es que el Ecuador sigue quemando combustibles caros. Para producir electricidad quema diésel, un combustible absolutamente caro por la incapacidad de los gobiernos de incorporar el gas natural a todos los procesos productivos. El país debería dejar de importar diésel e importar gas natural, que es mucho más barato, y además tiene que impulsar la producción local, concesionando, por ejemplo, Campo Amistad, se han demorado años, tienen que acelerar esa concesión, porque el sector productivo y en general el país requiere energía competitiva. El sector productivo necesita ser competitivo, la manera de hacerlo es usando energías que son mucho más baratas. Cuenca tiene incluso proyectos privados para poder proveer a la industria cuencana de gas natural, que simplemente están parados porque el Estado no deja que se importe gas natural, pero tampoco licita la producción del campo local. Entonces estamos en el peor de los escenarios, que no se haga nada, que no se, ya están las inversiones hechas para poder traer ese combustible barato, y simplemente el Estado no permite que eso suceda. Eso es el peor de los escenarios. Hay que hacer una transformación urgente y hay que sustituir esas energías caras por energías más baratas, combustibles más baratos, como es el caso del gas natural. Bien, economista Costa, en solamente 20 días estaremos ya acudiendo a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y otros dignatarios de Ecuador. En honor al tiempo, economista Acosta, y para usarlo eficientemente, no vamos a pedirle que repita usted su visión sobre las propuestas de institucionalidad de los candidatos. Vamos a retransmitir su TikTok y más bien pedirle luego un comentario en forma inmediata sobre lo más relevante de esto. Escuchemos lo que usted publicó en las redes. ¿Qué proponen los candidatos con más intención de voto sobre instituciones? González propone una asamblea constituyente para reinstitucionalizar el país después de la consulta de 2018 que bloqueó la reelección indefinida. Correa ahonda en esta estrategia. Explica que tiene que echar abajo esa consulta de 2018 que le impide postularse nuevamente, acabar con los procesos judiciales en su contra y finalmente iniciar una venganza en contra de todos aquellos que se le opusieron, empezando por la fiscal Diana Salazar. Sonnenholster propone fortalecer las instituciones democráticas, mejorando la participación ciudadana en la política. Para Pérez, un Estado con instituciones fuertes solo es posible si es que las comunidades participan de manera activa en la política. Villavicencio propone fortalecer las instituciones. Cree que hay que defender los derechos individuales y mantener un equilibrio con la protección de la sociedad. En resumen, en un extremo se encuentran candidatos como González, que cuestionan a las instituciones porque limitan su poder y libertad de acción. Su mundo ideal se basa en la emotividad política, la fortaleza del líder, el conseguir los objetivos del Estado. Los individuos cuentan en tanto que son un colectivo, no en cuanto a sus objetivos individuales. El resto de candidatos proponen ajustes a las instituciones, no su demolición. Conoce más sobre los candidatos en el análisis semanal. Te esperamos. Para quienes no tienen acceso a análisis semanal, que ojalá sigan creciendo, economista Costa, vayamos a un análisis de su análisis descriptivo, vayamos a una profundización de sus juicios de valor sobre las alternativas presidenciales y vicepresidenciales que se ofrecen y sobre las cuales decidiremos este 20 de agosto. Sí, mire, en el tema de instituciones yo creo que es un tema crítico, porque hay candidatos que ofrecen nuevamente acabar con las instituciones porque dentro de su visión les molesta esa intervención, esa limitación de poder. Y eso hay que tener mucho cuidado porque al final del día el país de la refundación permanente, que es lo que tiene el Ecuador, un país con instituciones débiles, es una presa fácil del populismo o del autoritarismo. Esa no es la vía para construir bienestar. El bienestar se construye cuando se gobierna con las leyes, con las instituciones, no con las personas. Todas las personas, cualquier presidente tiene que ser limitado. El mejor presidente y el peor presidente. Para todos existen leyes, todos tienen que cumplir la ley, todos tienen que ser limitados en su accionar. No importa qué tan buenos o qué tan malos sean, las leyes aplican para todos. Y ese es el gran desafío y yo creo que hay que tener mucho cuidado con esos candidatos que piden destruir las instituciones para construir
reglas a su antojo, cuando lo que necesitamos es más institucionalidad, más previsibilidad en el accionar social, saber a qué atenernos. Eso es lo que permite además que prospere la inversión, que prospere la generación de bienestar. Quisiéramos también profundizar sobre sus comentarios con respecto a lo que está sucediendo con el servicio de telefonía celular, que se encuentra en una especie de limbo dentro de este proceso de negociación y firma de nuevos contratos, sobre todo con las dos empresas que son consorcios internacionales poderosos, Claro y Movistar, empresas con su origen en México y en España. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, es absolutamente preocupante que un tema que es netamente técnico, el Arcotel nos diga hace pocos meses, nos dice, ¿saben qué? Vamos a suspender las negociaciones por 120 días. Pero sucede que ya el contrato con Claro vence en agosto, es decir, a pocos días, y el contrato con Movistar vence en noviembre. Y este proceso, además de negociación, no empezó hace 2 semanas o hace 2 meses, empezó en 2021. Entonces lleva un tiempo ya esta negociación de renovación de contratos, es un tema muy técnico, implica una valoración del espectro radioeléctrico, que es esa autopista por donde pasan los datos, y es una valoración que se hace a nivel con ayuda internacional. La CAF participó en esa asesoría con una consultora internacional especialista en esta área. Entonces, realmente lo lamentable de la decisión de Arcotel es que le mete la incertidumbre política a un tema técnico. Ya vemos que hay candidatos que comienzan a hablar del tema, como mencionando que esta es la alternativa para solucionar todos los problemas fiscales. Creen que esta es la gallina de los huevos de oro, cuando la realidad es que hay que entender cuáles son las prioridades y tener muy claras las prioridades. Y en telecomunicaciones, las telecomunicaciones son la columna vertebral de una economía moderna. No podemos poner como objetivo maximizar las rentas del Estado, sino que el objetivo tiene que ser maximizar los beneficios a los ciudadanos. ¿Qué significa maximizar los beneficios a los ciudadanos? Que hay que aumentar todavía la inversión en cobertura, todavía hay desafíos en cobertura. Necesitamos maximizar la adopción de nuevas tecnologías, avanzar hacia la red 5G. El Ecuador todavía tiene red 4G y 3G, tiene que ir ya hacia la inversión de 5G. Y finalmente tenemos que acelerar la transmisión de datos, y eso se logra ampliando la concesión de espectro radioeléctrico. Esto es como la autopista por donde corren los datos. En el Ecuador se ha concesionado apenas 280 MHz, es decir, tenemos un camino vecinal, que es lo que el Estado ha permitido que se use, cuando la recomendación del Banco Mundial es que debería estar concesionado al menos 2000 MHz. Y el Ecuador apenas tiene 280, y el promedio de América Latina es de alrededor de 400 MHz concesionados. Entonces, ahí vemos que hay un desafío muy grande, siempre teniendo clara la prioridad. La prioridad es maximizar el beneficio a los ciudadanos, y eso es lo que ojalá espero que suceda con esta renovación de contratos, una vez que se disperse toda esta incertidumbre y sobre todo esta injerencia política en un tema que es netamente técnico. Pero, economista Acosta, ¿es adecuado analizar como una dicotomía estas dos facetas que tiene este tema de la telefonía? Más de lo técnico está también la faceta de los meganegocios. Es un meganegocio la telefonía, y en el cual tiene su contraparte el Estado ecuatoriano. Recordemos todo lo que se ha hablado sobre las concesiones que fueron dadas durante el correísmo. Bueno, el Ecuador, en la concesión que se hizo en 2008, durante el correísmo, fue una de las concesiones con el espectro radioeléctrico más caro de la región. Y el gobierno se regodeaba de haber concesionado lo más caro de la región. Hay que estar muy claros que al final del día eso significa que quienes pagamos somos los ciudadanos, evidentemente. Entonces, aquí yo sí creo que es un tema, la tecnología, no podemos jugar con la columna vertebral de una economía moderna. Todavía en el país hay una población que no tiene acceso al internet móvil. En la actualidad hemos mejorado muchísimo. De 2008 acá, en 2008 apenas 2% de la población tenía acceso al internet móvil, ahora tiene 59%, pero eso tenemos que seguir subiendo. Ojalá que algún día lleguemos al 80, 90%. Entonces, ¿dónde hay que priorizar? ¿En rentas para el Estado del mega negocio o en inversión en cobertura? Definitivamente la negociación del contrato tiene que revisarse para que ese dinero, en vez de ir al Estado para que se gaste en ese saco sin fondo que se llama gobierno central, ese dinero tiene que ir hacia la inversión de redes,
ampliación de redes, ampliación de cobertura. ¿Qué pasa con el campo? Si uno sale en la carretera, se acaba la señal al poco tiempo, sobre todo en las áreas rurales. Hacia allá hay que invertir muchísimo más. Esa debe ser la prioridad. El tema de más tecnología. Las inversiones para desplegar la red 5G son millonarias. Entonces, los recursos deben priorizarse que vayan hacia allá. Ya en América Latina hay algunos países que ya están con 5G y para 2025 esperan ya tener una cobertura atractiva del 5G, están empezando, el mundo está mucho más avanzado, el mundo ya está hablando del 6G. En el Ecuador todavía no empezamos a desplegar la red 5G. Entonces tenemos un retraso tecnológico importante y por eso es que al negociar estos contratos, el objetivo no puede ser de ninguna manera cómo maximizo las rentas del Estado. Ese dinero no tiene que ir al Estado, ese dinero tiene que ir a inversiones. Tenemos que ver en la negociación del contrato, negociar la máxima inversión en ampliación de redes, en adopción de nueva tecnología, además que es fundamental acelerar la transmisión de datos que solo se logra concesionando más espectro radioeléctrico. El Ecuador no puede quedarse atrás en un tema tan importante como es la tecnología, porque vemos cómo la tecnología al final del día, los beneficios del Internet, de tener acceso a Internet, son enormes. Se pueden usar en educación, en medicina, en acceso a mercados, trabajos remotos, servicios en la nube, inteligencia artificial, permiten una mayor movilidad social. Es decir, una economía y una familia que tiene acceso al Internet, como lo reconoce el mismo Banco Mundial, tiene una posibilidad de elevar mucho más sus ingresos que una familia que no tiene acceso al Internet. Y de manera general, un incremento de 10 puntos porcentuales en la penetración de banda ancha en el PIB implica un crecimiento del PIB de 1,38%. Es decir, mientras más acceso hay al Internet, la economía crece más rápido. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Maximizamos las rentas del Estado para que sigan gastándose en infinidad de gastos, muchos de ellos inútiles? ¿O maximizamos las inversiones para tener mayor cobertura, mayor calidad de los servicios y de como resultado acelerar el crecimiento económico? Yo creo que la respuesta es clara. La prioridad tiene que ser invertir en los ciudadanos. Para finalizar, economista Costa, con esta visión de priorizar el beneficio al ciudadano, al consumidor, al usuario, ¿cómo se encuentran en términos relativos los costos de acceso a la telefonía celular en Ecuador con respecto al contexto continental? Bueno, los costos han bajado significativamente y eso es muy positivo. El Ecuador tiene que seguir ampliando la concesión de cobertura para que tengamos servicios más rápidos, más eficientes, mayor velocidad de transmisión de datos, lo cual es muy positivo, eso tenemos que ir hacia allá, y seguir teniendo un mercado abierto para que exista competencia, que eso es lo importante, es lo que garantiza costos más competitivos. El desafío, yo creo que del Ecuador viene sobre todo en dar ese salto tecnológico. Tenemos que, desde el Estado, tiene que facilitar ese proceso de adopción de nuevas tecnologías para que no nos quedemos atrás, para que sigamos adoptando, para que empecemos a adoptar la red 5G que América Latina ya la está adoptando y que Europa o Estados Unidos ya la usan intensivamente y que están hablando ya de pasar a la 6G. Entonces, eso es parte de esas inversiones. Se requieren inversiones multimillonarias para poder dar esos saltos tecnológicos que van a permitir que los ciudadanos tengamos servicios cada vez mejores en un entorno donde también el costo de las telecomunicaciones ha ido descendiendo. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación Análisis Semanal.